Muy buenas compañeros, aquí estamos una semana más para hablar del perfil de fuerza-velocidad. Es un tema muy socorrido, se habla muchísimo, pero creo que no es tan fácil entenderlo como quizás podamos pensar, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Yo creo que en 15 minutos vamos a tocar lo más importante y ahora cada vez que lo evaluéis o cada vez que habléis de ello, quizás tengáis las cosas más claras o quizás simplemente repasemos lo que ya sabéis, ¿vale? Así que nada, en cualquier caso, vamos a por ello. Básicamente, el razonamiento, la lógica del perfil de fuerza-velocidad es intentar evaluar un gesto en el que vayamos cambiando las condiciones de fuerza que hay que aplicar y tiempo disponible para aplicarlo. Es decir, no solamente puede hacer en sentadilla, se puede hacer casi en cualquier gesto. Yo diría cualquier gesto multiarticular. Creo que no tiene mucho sentido, aunque también se puede hacer en un gesto monoarticular. De hecho, si os fijáis, esto lo he hablado muchas veces en formaciones, de hecho en el workshop presencial mostré datos, y es que decimos casi continuamente la curva de fuerza-velocidad, pero yo hasta ahora no me he encontrado ninguna curva y he evaluado a casi 200 deportistas profesionales y nunca he encontrado ningún deportista que en squat tenga una curva como perfil. De momento yo siempre me he encontrado rectas, más o menos perfectas, pero siempre rectas. Y investigando un poco sobre esto, leí que la razón por la que se dice curva de fuerza-velocidad es porque realmente los ejercicios monoarticulares, como por ejemplo un curl de bíceps, sí que se pareció bastante al principio cuando se analizó a una curva, pero que realmente ejercicios multiarticulares, como por ejemplo un squat, se parece más a una recta, que es lo que yo me he encontrado. Simplemente a modo de anécdota, pero bueno, que no cambia nada el contenido del episodio, ¿vale? Lo que me refiero es que no tiene por qué ser en squat. Puede ser en peso muerto, puede ser en squat, puede ser en sprint, como se hace, puede ser en diferentes gestos, ¿vale? Y básicamente lo que intentamos es hacer ciertas repeticiones con mucho tiempo disponible, pero con muchas bandas de fuerza y poco a poco invirtiendo esa ecuación. Cada vez menos tiempo disponible y por lo tanto no se puede aplicar tanta fuerza, pero hay que aplicarla muy rápido. ¿Por qué es interesante? Vamos a poner diferentes ejemplos, pero esto lo ha hablado el doctor Carlos Balsalobre y hemos visto un montón de estudios y de hecho es que es cierto, yo lo he visto y lo he mostrado en diferentes cursos nuestros y tengo, por ejemplo, aquí un gráfico, eso a modo de ejemplo. Tengo dos jugadores que tienen una potencia máxima muy similar, pero tienen un perfil de fuerza-velocidad totalmente opuesto. Es decir, un jugador es muy capaz de aplicar fuerza cuando hay mucho tiempo disponible y aplica muchísimos newton, por ejemplo, con 100 o 120 kilos, pero en cambio vamos quitando kilos y obviamente os mueve más rápido, pero solo con la barra, solo con 20 kilos, tampoco lo mueve tan rápido. Obviamente mucho más rápido que cuando tiene 100 o 120, pero os pongo el ejemplo, este jugador con 100, 120 kilos es el que mueve la barra más rápido o de los que más rápido, el top 2, top 3 del equipo, es decir, es muy capaz de aplicar velocidad cuando hay mucho peso, en cambio quitamos el peso, dejamos solo la barra y es entre los 2 y 3 más lentos del equipo. Por lo tanto, es muy poco capaz de aplicar fuerza a alta velocidad. Y tenemos luego el caso del otro jugador que es totalmente opuesto. Cuando tiene solo la barra, lo mueve exageradamente rápido. Conforme ponemos kilos, cada vez lo mueve más lento de forma relativa. Es decir, obviamente lo mueve más lento porque son más kilos y todo el mundo lo mueve más despacio, pero él estaba en el top 1-2 de rapidez al moverlo solo con la barra y ahora con mucho peso lo mueve en el top 1-2 de lentos. Entonces ya vemos para cada uno de estos jugadores cuál es su punto débil. Si solamente miramos potencia máxima, decimos, ahora estos jugadores tienen una potencia máxima bastante buena, punto. O decimos, vale, potencia máxima de tanto, pues yo quiero trabajar en zona de potencia máxima, vamos a poner X kilos. No, nos estamos equivocando porque no sabemos exactamente cuál es su punto débil y de hecho es probable que la potencia máxima la puedan alcanzar con unos kilos similares porque no sabemos tampoco cómo va a ser es decir, potencia es fuerza por velocidad. Pueden conseguir el mismo valor de potencia, pero uno con una F mayúscula, por así decirlo, y el otro con una V mayúscula. Tiene diferentes estrategias para conseguir un valor muy similar. Por lo tanto, sí que creo que es muy interesante medir el perfil de fuerza-velocidad para poder orientar el entrenamiento y a raíz de aquí ver efectos. A lo mejor nos hemos pasado de fuerza y estamos descompensando un poco hacia esa zona de fuerza, que creo en general que es difícil que ocurra porque en Europa solemos pecar un poco precisamente de eso, de débiles. En cambio, en Estados Unidos sí que tengo muchos jugadores que vienen a Estados Unidos del college o que vienen a lo mejor de ya ser profesionales 2 o 3 años, pero que siguen todavía con ese bagaje de entrenamiento en la universidad y que son muy capaces de aplicar velocidad cuando tienen 140 kilos, 120 en la espalda, de forma relativa a sus compañeros, es decir, lo mueven mucho más rápido que sus compañeros, pero luego lo quitamos, dejamos 20 kilos, 30 kilos y son de los más lentos. Y claro, eso no puede ser, porque al final primero se juega sin peso externo y después estás dejando de aprovechar toda esa fuerza que tienes porque no la puedes aprovechar en el tiempo
que en baloncesto muchas veces te permite. Es decir, el baloncesto en ciertos gestos te permite el tiempo, pues por ejemplo, hacer una salida desde parado, el primer paso es relativamente lento, es decir, es rápido, pero aún así no son 100 milisegundos. Pero en cambio, a partir del tercer, cuarto paso, no tienes tanto tiempo para aplicar fuerza, tienes que aplicarla rápido. Una batida canasta, exactamente lo mismo, tienes poquísimo tiempo y poco tiempo de contacto. Si solamente eres fuerte cuando hay mucho tiempo de contacto, cuando hay mucho tiempo disponible para aplicar fuerza, no estás aplicando ese potencial enorme, ese motor que tienes, no lo aplicas en competición. Y es una pena porque encima tienes lo más difícil, que es ser fuerte. Por lo tanto, creo que es muy interesante para después orientar el trabajo de fuerza. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos a un jugador, aunque en baloncesto no tiene tanto sentido, pero aún así podemos hacerlo. Hacemos, por ejemplo, un test de 30 metros. Sé que la pista son 28, pero bueno, es interesante aún así saber cómo sprintan y su velocidad máxima. Y vemos que un jugador, por ejemplo, tiene, qué sé yo, uno de ellos la aceleración exageradamente buena, da 3 pasos y se planta ya en la zona de 3 y después su velocidad máxima es muy mala. Y otro al contrario, le cuesta muchísimo arrancar, pero después arranca, luego va súper bien. Obviamente, aunque el tiempo imaginado sea similar, estos deportistas tienen necesidades opuestas, o por lo menos tienen características opuestas. Y esto nos puede dar una pista a la hora de qué queremos mejorar. En baloncesto yo elegiría obviamente el primero, porque al final todos son desplazamientos de muy poquitos metros y muy poquitos pasos. Entonces, aunque los dos jugadores nos den el mismo tiempo en el test de 30 metros, sabemos que le hace falta cosas diferentes. A lo mejor al primero le hace falta más esa V sub 0, esa sobrecadencia y hacer algo trabajo de supravelocidad, y a lo mejor al segundo hace falta trabajo básico de fuerza máxima. Y no tiene sentido que los dos reciban un trabajo, por ejemplo, de potencia máxima, un trabajo de sopa para todos. Ya hemos visto que podemos hacerlo tanto en peso muerto como en salto, en sprint, etcétera. No solamente el squat, que lo sepamos, ¿vale? También hay gente que alude o que argumenta que solo tiene sentido hacerlo con metodología SJ, es decir, bajar, parar y pura fase concéntrica. Yo lo hago de las dos, tanto SJ como CMJ, y me he encontrado que prácticamente siempre tiene una dinámica muy similar. El CMJ va a dar mejor que el SJ, como es lógico, porque aprovechamos esa elasticidad musculotendinosa y también porque reducimos un poco el tiempo bajo tensión. Bajar, parar y saltar, sobre todo a partir de cierto peso, es mucho más duro que bajar y subir sin hacer la parada abajo, ¿vale? Pero aún así yo lo hago de las dos formas y es muy similar la tendencia y el perfil, simplemente que en el CMJ casi siempre es un poco mejor con el peso ligero, con el peso medio y con el peso pesado, ¿vale? Vale, ahora vamos a imaginarnos que tenemos a un deportista que tiene, por ejemplo, la F sub 0 bastante mal trabajada, es decir, está muy sesgado hacia la zona de velocidad, pero tiene bastante bajita la zona de F sub 0. ¿Qué crees tú que debería entrenar? Ahora si quieres para el podcast, nada, 10 segundos, piensa un poco, aunque seguro que ya lo sabes. Pues básicamente tenemos que trabajar en la zona de fuerza máxima. Puede ser zona de fuerza isométrica máxima, puede ser más trabajo puro concéntrico, pues con RFD, partiendo por ejemplo, de los seguros del rack, de ese pin squat, para aprovechar la elasticidad muscular. También puede ser un trabajo en el que bajamos, paramos, mantenemos isometría 2 segundos y salimos. Es decir, es interesante trabajar la pura fuerza concéntrica. Aunque puede ser dinámico, bajar, subir, en el que hay una especie de CEA muy lento, pero sigue habiendo una fase excéntrica y concéntrica, yo aún así priorizaría más el trabajo o desde pin, es decir, desde este trabajo dejando la barra en el rack y partiendo de esa zona de desventaja mecánica, desde ese sticking point, y también a veces bajándolo yo, parando, esperando 2 3 segundos y luego saliendo e intentar elevar la fuerza máxima lo máximo posible. A ese jugador eso es lo que más le va a mejorar. Pero no solamente la zona de fuerza máxima, sino que seguramente, bueno, 100% la zona de potencia, porque potencia es fuerza por velocidad y esa fuerza estaba muy minusvalorada o minus trabajada, por así decirlo, y aún así seguramente mejore la velocidad máxima. ¿Por qué? Si nos pasamos durante muchos meses, seguramente no, pero si lo trabajamos unas cuantas semanas o unos cuantos meses para mejorarlo, va a mejorar. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando mueva su propio peso corporal, va a suponer un porcentaje menor de la RM. Y seguramente, yo los casos que me he encontrado, cuando un jugador es débil y consigue mejorar su fuerza máxima, mejora todo, ¿vale? Y esto, por desgracia, nos lo encontramos muchísimo en base, en amateurs, incluso en profesionales. Por lo tanto, creo que en el 70-80% de los casos, lo más importante es desarrollar esta F sub 0. Pero eso no quiere decir que sea lo único que hagamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vemos que este deportista realmente no tiene valores demasiado malos, pero su potencia máxima es mediocre? ¿Qué haremos? Intentar, por norma general, no siempre, pero con mayor proporción, centrarnos en un peso que desarrolle la potencia máxima y trabajar con feedback intentando dar la máxima velocidad, la máxima potencia posible, por ejemplo, con encoder, ¿vale?
Ahora imaginemos el caso contrario al primero que comentamos, un jugador que realmente es muy fuerte, pero que no consigue mover el peso rápido cuando está solo la barra, como decía los jugadores americanos. Pues seguramente se os haya ocurrido ya, seguramente ya sepas la respuesta, pero lo que hay que hacer es intentar trabajar la zona de velocidad máxima, saltos sin ningún tipo de peso, pero aún así yo lo que intentaría es saltos asistidos, es decir, todo lo que podamos supravelocidad. Y si podemos con feedback, mucho mejor. Es decir, trabajo de pliometría de diferentes tipos, sobre todo salto libre, intentando no priorizar el SJ, no priorizar fase concéntrica, sino más elasticidad, CMJ, pero aún mejor salto libre y aún mejor a veces con sobrecarga elástica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, agarrando unas mancuernas, bajando, de esta forma aumento la fase excéntrica, luego la suelto y salto. Es decir, estoy potenciando la fase elástica de ese CEA, la fase excéntrica, para intentar aprovechar más la elasticidad musculotendinosa. Y muchísimo trabajo de supravelocidad. Saltar con elásticos que me ayuden, saltar con un fitball en el que cojo inercia y salto más rápido de lo que yo haría, es decir, acostumbrar poco a poco al sistema nervioso central y también a su sistema musculoesquelético para aplicar fuerza con muy poquito tiempo disponible. Y eso sí o sí, en pocas semanas nos va a dar una mejora tanto en el salto como en las acciones, porque yo lo he visto y porque lo dice la ciencia y porque además es lógico. Si ese jugador nunca está acostumbrado a hacer fuerza rápido, a hacer fuerza con poco tiempo disponible, en cuanto lo trabaje va a mejorar. Es un trabajo súper motivante, que además cansa poco, que es atractivo y que yo estoy deseando que tenga este déficit porque se mejora bastante rápido, da gusto trabajarlo, deja poca fatiga, etcétera. Lo complicado es el déficit de fuerza máxima, que requiere motivación, requiere una capacidad volitiva y agonística importante, deja sensaciones de pesadez a veces si no controlas muy bien el volumen, etcétera, etcétera. Por esto creo que es interesante evaluar el perfil de fuerza-velocidad y si podemos, no solamente en squat, si pudiésemos, tuviésemos tiempo, sería interesante también hacerlo en sprint o incluso en otro tipo de gestos. Yo no lo hago ahora mismo con plataforma de contactos porque utilicé una hoja de JB Morin, que le admiro mucho y le sigo mucho, pero en concreto esa hoja me daba siempre valores rarísimos y no conseguía sacarle partido. Pues lo hago casi siempre, o lo hago siempre, de hecho, con Encoder, ¿vale? Con Encoder de ChronoJam, que tiene un software súper potente y me es muy útil. Cojo un peso muy ligero, 20 kilos, solo la barra olímpica, un peso medio, 60 kilos para mis jugadores, que son fuertes pero tampoco son halterófilos, no tienen tampoco una fuerza exagerada en sentadilla, y un peso pesado que suele ser 100 kilos. Si yo veo que ese peso pesado no hace que baje la potencia, es decir, la potencia casi siempre se encuentra en una zona media y suele estar en 60, 70, 80 kilos. Si para algunos jugadores 100 kilos sigue siendo su potencia más alta dentro de esos tres pesos, 20, 60 y 100, sigo subiendo hasta que baje, por ejemplo, 120 kilos, y ahí hasta ahora siempre me ha bajado. Si no, habría que seguir subiendo hasta que bajase, porque si no el test y la fórmula pierde mucha fiabilidad y mucha precisión. Una vez que tenemos eso, vamos a saber ese jugador en un patrón de triple extensión, es cierto que no en cualquier gesto, pero sí en casi cualquier gesto de triple extensión, va a reproducir ese tipo de mecánica, pues si es dominante de fuerza o dominante de velocidad, más o menos compensado, y a raíz de ahí nos da una pista muy buena para ver qué tipo de ejercicios podemos priorizar, ¿vale? Entonces, nada, compañeros, creo que me ha quedado un episodio bastante corto, pero yo creo que bastante completo. Seguramente todos vosotros sabíais lo que era el perfil de fuerza-velocidad, pero quizás tenéis algún tipo de duda sobre su utilidad o sobre cómo trabajar una vez que estamos en una zona u otra de la pendiente. Creo que con esto a lo mejor no os he enseñado nada nuevo a algunos de vosotros, pero por lo menos lo hemos repasado, tanto vosotros como yo. Así que nada, compañeros, un abrazo enorme y la semana que viene nos escuchamos.